Es como un milagro, no sé más que decir. Vamos a comenzar, señores, con una victoria legal que se anotan en el día de hoy los hermanos Menéndez en la Corte Superior de Van Nuys, allá en California, después de que un juez modificara su sentencia, que esto es lo que estaban buscando desde el primer día. Abriéndole así la oportunidad para posiblemente obtener su libertad condicional. Vamos a ver lo que nos preparó María Hurtado desde Los Ángeles, California. Con rostros de felicidad y abrazos así salieron los familiares de Lyle y Eric Menéndez, junto con su abogado defensor de la Corte Superior de Van Nuys en Los Ángeles, para anunciar al mundo entero que por fin los hermanos Menéndez habían logrado lo que tanto habían anhelado, obtener una resentencia después de más de 3 décadas tras las rejas por el asesinato de sus padres en 1989. La propia sobrina de José Menéndez y prima de Lyle y Eric aseguró que esto ha sido una larga batalla para sus primos. Muy agradecida, muy emocionada. Ellos han trabajado mucho para esto. Esto no viene de gratis. Y han puesto su vida, han dedicado su vida a mejorarse y nosotros estamos aquí para apoyarlos y muy felices. Es un paso grandísimo el de hoy. Estoy muy feliz y con esperanza, por fin, la primera vez en 94 se me hace, fue una injusticia y hoy un milagro. Está es como un milagro, no sé más que decir. Los dos hermanos estuvieron presentes en la audiencia a través de una videollamada y por primera vez aceptaron su culpabilidad, dejando claro que habían cometido un acto atroz en contra de sus padres. Ambos pidieron perdón y aseguraron estar ya rehabilitados, por lo que el juez decidió darles una nueva sentencia, otorgándoles condena de 50 años de cárcel en vez de cadena perpetua. Tengo la esperanza de que el juez Jessic hizo lo que tenía que haber hecho y tengo la esperanza de que hizo lo correcto y logren salir los hermanos. El trauma de esta familia ha sido demasiado. Son una familia que han vivido horrores inimaginables y estoy feliz de estar a un gran paso de lograr que estos muchachos regresen a su casa. De la nueva sentencia de 50 años por el cometido, ambos hermanos ya cumplieron 35 años, por lo que podrían ir a la corte de parole tan pronto como el próximo mes, que será la que decidirá finalmente si pueden o no salir en libertad condicional. Pablo, y como dice la tía, obviamente es un milagro. Un milagro. Esto sería un milagro, pero bueno, vamos a ver por parte de esto, Lili, analizar esto. Mucha gente te dice, no, esto, ¿qué me importan a mí los hermanos Menéndez? Que esto, que lo otro. Gracias al documental que hicieron, gracias a la Kardashian, que fue la que trató de ayudar a esto y que fue la que comenzó, que al fin y al cabo es una mujer que tiene bastante poder con lo que hace. Se dio a conocer el caso de ellos. Esta gente sí mataron a su padre, pero... Y a su madre. Y a su madre, sí. Él dice que ellos dicen que eran abusados por su padre, pero al fin y al cabo han que su madre lo consentía. Un montón de años en la cárcel, que mucha gente hacen cosas iguales y no pasan todo este tiempo en una cárcel, Lili. Ahora, yo no estoy defendiéndolos porque no los conozco, me importa. Sí, no es de defenderlo, pero es que lo hemos hablado. Pero estamos en algunos lugares no hay la pena de muerte como la hay en Estados Unidos, a ellos no le dieron la pena de muerte. Y la sociedad ha cambiado mucho, Raúl. O sea, hace 35 años atrás, cuando alguien era ni hablaba. Exactamente. O sea, no podías hablarlo, no lo podías compartir, no había una plataforma donde tú pudieses salir adelante, no había... Entonces yo creo que obviamente estamos en una sociedad totalmente diferente que ahora apoya que la gente hable inmediatamente, algo que antes no se podía hacer. Primero no te creían, si tú salías a decir, mi padre me están abusando. Y mucha gente que dice, no, que se muere en la cárcel. No, espérate, vamos por parte. Hay gente que ha matado a otra gente y salen a la cárcel en 10 años, entonces no. Ellos pidieron perdón, Raúl, y que es algo que la gente decía, ellos nunca se han visto como de que de verdad se arrepienten de lo que hicieron. Ahí dicen, señores, que esto acaba de pasar en la cárcel hoy, que ambos pidieron perdón, que habían dicho que sentían muchísimo de la manera que lo habían hecho, de lo que había pasado y que estaban rehabilitados. Entonces,
si están aptos para salir a esta sociedad, yo creo que sí, que la mayoría de la gente va a estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Que le toque la segunda parte de su vida. Estoy más que de acuerdo en libertad. con eso. Yo sé. Así que vamos a ver qué pasa. Pues ustedes recuerdan que estuvimos por meses esperando que si los iban a soltar, que si no. Esto va a ser un proceso que va a demorar, pero por lo menos ya tienen parte hecho de que en este momento hay la posibilidad de que puedan salir de la cárcel. Modificaron la sentencia. Pero Ahora, va a demorar un tiempo.